Listo. ¿Qué tal ven ahí? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, perfecto. Sí, Bueno, entonces, ¿cómo comenzamos aquí el corte? Nosotros comenzamos fue con evaluación de proyectos, ¿cierto? Y pues ustedes ya saben, nosotros tenemos los criterios. Tenemos los criterios como el BPN, como la TIR. Básicamente nosotros tenemos que ver en el largo de la vida del proyecto cuál de estos dos proyectos puede ser el mejor, ¿sí? Vamos a tener que compararlos. Porque si vemos uno solo, pues podemos ver como su valor presente neto, pero no nos va a decir nada. Entonces, normalmente esos ejercicios lo que hacemos es verlos en comparación. Nos van a dar una, dos, tres opciones, entonces tenemos que ponerlos a todos en un mismo criterio. Entonces, el primer ejercicio es siempre dos proyectos. Bueno, aquí vamos a ver solo un proyecto y vamos a ver cómo lo podemos ir evaluando, ¿sí? Entonces, vamos a ver el valor presente neto, como ustedes ya saben. Tenemos un proyecto con un costo de inversión en el año 0800 y que se alarga a 6 años, ¿listo? Entonces, hay varias maneras de hacerlo. La forma más rápida, que ustedes deberían hacerlo, es que vayan acá y utilicen la función BNA. Es muy importante que primero tengan muy claro cuáles son los valores que tienen que entrar. Primero, una tasa de descuento. La tasa de descuento es lo que les va a traer los valores futuros a valor presente. Después los va a sumar y ahí sí los pueden comparar. Tienen que tener muy en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿listo? Y después, en los siguientes valores, desde el año 1 hasta el año 6, meten ahí en la función y cierran la función. Y ahí sí le suman el valor del año 0. Si llegan a meter ese primer valor, pues les va a dar problemas, porque les estarían trayendo a valor presente y este ya está en el presente, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Y de una forma distinta, quizás si lo quieren ver de esa manera, es con el acumulado. Primero lo tenemos que descontar, ¿cierto? Entonces, vamos a verlo desde aquí, en esta casilla, en la fila 7. Todo lo que estamos haciendo es lo mismo. Aquí tenemos nuestro flujo de caja. En el año 1, vamos, es el mismo flujo de caja, pero ¿qué estamos haciendo? Lo estamos descontando, lo estamos trayendo a valor presente. Que ustedes saben, es como cuando nosotros estamos valuando bonos o cuando queremos ver el valor del dinero en el tiempo, pues para traerlo a valor presente traemos el flujo del año 1 y lo vamos a ir sobre 1 más la tasa, tiene que quedar fija, normalmente no nos van a dar ejercicio con más de una tasa y lo van a elevar en el número de periodos. Entonces alargamos esto hasta acá y como ustedes se van a dar cuenta, nos tiene que dar un mismo valor. Cuando sumamos todos los valores, todos están en el mismo tiempo, ¿listo? Y ahí sí los podemos sumar. Entonces tenemos estos dos valores. Entonces, hasta el momento, eso es lo que ya ustedes deben saber hacer. Eso es muy rápido. Entonces, otro criterio que tenemos es la TIR. Con la TIR, ustedes pueden hacerlo con buscar objetivo, pero no hay tanta utilidad en esto. Simplemente utilizan la función TIR y toman todos los valores. Y pues comparan. Lo importante para saber que un proyecto es rentable es que la TIR tiene que ser mayor que la tasa de descuento, siempre. Y bueno, entonces, ¿qué podemos ver acá? Algo muy importante que ustedes tienen que saber hacer es el payback. El payback y el payback descontado. José, Sí, Carolina. ¿podrías mandar este Excel? Sí, si quieren, los voy enviando y los trabajamos al tiempo, ¿listo? Igual ahí ya todo está hecho. Entonces, permíteme. Denme un minuto, ya se los envío y así también lo van trabajando. Listo, gente, ya se los envié por WhatsApp, entonces vamos a seguir trabajando sobre esto. ¿Listo? Entonces, como para ir aprovechando el tiempo, vamos de una vez con el payback. El payback, ¿qué es lo importante? Es ver cuánto se tarda nuestro proyecto en recuperar la inversión inicial, ¿sí? Si nosotros invertimos 1.000.000 de pesos, quiero ver en cuánto tiempo, en cuántos años yo voy a recuperar esa inversión inicial que tuve y ya después en cuánto tiempo voy a empezar a ganar
las propias ganancias, ¿sí? Entonces, ese ejercicio es muy sencillo, es muy claro. Vemos que acá, primero lo vamos a ver sin descontarlos, ¿listo? Simplemente como sería su valor nominal, normal, sin hacerle ningún ajuste. Entonces, tenemos el flujo de caja acá y lo vamos a ir sumando. Es decir, en el año cero, pues nuestro costo, ¿cierto? 800. Pero en el siguiente año, pues nosotros ya vamos a empezar a ganar ingresos, ¿cierto? Entonces ya no debemos 800, sino que ahora debemos 600, después 400. En el año 3 ya solo debemos 200. Y aquí es lo importante, ustedes tienen que ver en qué momento, en qué año, puede ser año, pueden ser meses, en qué periodo pasa de ser negativo a positivo. O en ese caso, cuando llega a cero. Aquí es claro, es muy claro que ustedes tienen que decir que en los flujos de caja acumulados sin descontar, pues llega a su valor, recupera la inversión en el año 4, exacto, como pueden ver acá. Pero pues ustedes saben que eso tiene un problema y es que no es dinámico, ¿sí? No está teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es descontarlos, ¿cierto? Vamos a hacer lo que ya les había mostrado, lo vamos a descontar. Y vamos en el siguiente periodo, pues otra vez. El flujo sobre 1 más la tasa, y es muy importante, el número de periodos tiene que ir aumentando. Y entonces nos vamos dando cuenta que los valores son distintos de acá y volvemos a hacer el mismo proceso. Vamos a acumularlos. Entonces, si aquí debemos 800, con este nuevo flujo de caja debemos menos, 618, 452. Y lo que primero pueden darse cuenta es que nos demoramos más, ¿cierto? Porque el dinero en el futuro pues no vale tanto como ahora. Entonces va perdiendo su valor y nos damos cuenta que ya para el año 5 pasamos a un valor negativo, pero el año 6 ya tenemos un valor positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No nos está dando un valor exacto. No nos está dando un valor exacto, entonces lo que tenemos que hacer es una proyección lineal. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Normalmente a mí me gusta hacerlo, es como pensarlo como una distancia, ¿listo? Piénsenlo de esta manera. Tenemos estos tres valores, ¿cierto? Tenemos que posicionarnos acá. Entonces yo quiero ver esto. Primero, ¿qué tan lejos está este valor de este, listo? Y quiero ver qué tan lejos, o sea, cuál es como la magnitud de distancia entre este valor y este valor. Entonces vamos a poner este valor en negativo y le vamos a sumar este valor. ¿Listo? Entonces tenemos este acá y tenemos este acá. Y lo que vamos a hacer es simplemente dividirlos. Sé que es más que todo repetir ese algoritmo, ¿sí? Miren cuál es la distancia entre el año en el que ya se desfasaron del flujo de caja y lo van a dividir entre el flujo de caja acumulado anterior. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer la división. Ponemos este y lo vamos a dividir con este. Y como se dan cuenta, nos va a dar esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que en nuestro payback descontado, nuestra inversión se va a tardar en recuperar 4 años exactos. Mientras que en el payback descontado, el que sí tiene en cuenta el valor del tiempo, pues nos vamos a demorar más tiempo, 5 años y 0,37 de un año, ¿sí? 37% de un año, por así decir. Entonces, esa es como la interpretación, esos son como los datos rápidos que ustedes pueden ir sacando. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es para que ustedes recuerden cómo sacar una tabla de datos. Y ahorita vamos a ver cuándo usamos el buscador objetivo y cuándo tenemos que utilizar la tabla de datos. Vamos a ver que vamos a utilizar las tres herramientas de esta pestaña que dice datos, análisis de hipótesis. Vamos a estar utilizando los tres. Entonces, nos vamos acá y vamos a hacerlo, sí, una tabla de datos por acá. Espera. Vamos a crear una nueva mejor. Entonces, lo que van a hacer es, nos vamos acá, vamos a escribir TIR, solo para que recuerden como el orden. Entonces, a lo de TIR, nosotros vamos a poner el valor presente neto, que es lo que nos importa. Queremos ver cuánto nuestro proyecto va variando, su valor presente neto, cuánto va variando con distintas tasas de descuento, ¿sí? Queremos ver cuándo deja de ser factible y también así podemos encontrar la TIR de manera gráfica. Porque recuerden, la TIR es como la tasa de descuento a la que nuestro valor presente neto es igual a 0. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar la ventana que tiene la función. Importante, tiene que ser la función de BNA. Y aquí podemos poner los porcentajes, ¿sí? Los porcentajes que queremos ver de la TIR.
Aquí tenemos un 2%, aquí tenemos un 4%. Ya depende como la cantidad de valores que ustedes quieran ver. Y aquí seleccionamos todo esto. Nos vamos a datos, nos vamos a análisis, vamos a tabla de datos y acá, donde dice celda de entrada, le damos acá en la tasa de descuento de 10%. Y listo. Aquí tenemos los distintos valores. Como pueden ver, se relaciona justo con lo que estábamos diciendo. Mientras que aquí decimos que nuestra TIR es del 13%, podemos ver que más o menos acá, en este valor, pasa de positivo a negativo. Es decir, que alrededor del 13% es cuando nuestro proyecto se vuelve nulo. ¿Para qué nos sirve hacer estas gráficas? Primero, para encontrar la TIR de manera gráfica. Otra forma es ver cómo el comportamiento de distintos proyectos que no se comportan comúnmente. También podemos poner dos proyectos, podemos ver en qué tasa se cruzan. Podemos ver, sí, como en qué tasa de descuento los dos proyectos van a tener el mismo BPN, el mismo valor presente neto. Podemos hacer eso mismo de una forma aún más práctica y eso es con buscar objetivo. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, digamos, aquí tenemos un 12%, ¿listo? Entonces, tenemos dos proyectos. Se tardan lo mismo, tienen 6 años de vida el proyecto, cuesta lo mismo invertir en ambos, pero lo que estamos viendo es que el comportamiento de los flujos de caja son distintos. Mientras que uno me da 200, 200, 200, otro me da 120, 120, me da menos, pero al final me da un flujo de caja mayor. Entonces, ¿nosotros qué queremos ver? Queremos ver a qué tasa de descuento nosotros somos indiferentes entre ambos proyectos. O sea, que nos va a dar la misma cantidad de valor presente neto. Entonces, podemos hacer esto. Podemos hacerlo gráficamente, pero no es práctico. Lo mejor es que ustedes vengan aquí, hacen una pequeña resta, sacan ambos valores presentes netos y van a restarlos. Y vamos a ver la siguiente herramienta que nos proporciona Excel y que van a estar utilizando en su parcial. Entonces, nosotros queremos ver que estos dos valores sean iguales, ¿cierto? Y una manera de ver que dos variables son iguales es cuando en su resta va a dar igual a cero, ¿cierto? Entonces nos vamos aquí en datos, otra vez análisis de hipótesis, todo lo que necesitan está acá, le van a dar en buscar objetivo. Entonces decimos, vamos a definir la celda resta, vamos a decir que queremos un valor numérico con 0 y nosotros ¿qué queremos cambiar? La tasa de descuento, queremos ver a qué tasa de descuento son indiferentes. Entonces vamos a seleccionarla y nos damos cuenta que con una tasa de descuento de 10,81%, ambos proyectos traen el mismo valor presente neto. Entonces, si les piden eso, como cuál es la tasa de indiferencia entre dos proyectos, de una vez, buscar objetivo. Aquí tenemos lo mismo, es como un ejercicio un poco más largo de cómo sacar el payback. Es el mismo cuento. No sé si hasta el momento algunos de ustedes tengan alguna pregunta. Eso es como de las 2 primeras semanas, pero no hay lío. Si necesitan hacer una pregunta, me avisan. Entonces, supongo que no. Listo, vamos a continuar, si les parece. Entonces, un pequeño repaso acá. Tenemos lo del payback, lo que les había dicho, la distancia. Entonces, vamos a ver este y ya continuamos. Vamos a ver otra vez la distancia, ¿listo? Entonces, yo quiero ver este valor. Estamos aquí. Tiene un valor negativo y pasa un valor positivo. Nosotros tenemos que ver que es 4 años, pero ¿cuánto porcentaje el siguiente año? Entonces, de nuevo, vamos a la casilla que está arriba y le vamos a restar este valor, una distancia, ¿cierto? Entonces nos va a dar 100. Y en el de abajo, nuestro denominador, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cuál es la distancia entre menos 100 a 20. Nosotros, ¿por qué lo ponemos negativo el primero? Es porque queremos ver como la magnitud. Simplemente queremos ver, sí, la distancia como tal, entonces nos va a dar 120. Los dividimos y pues esto nos tiene que dar este mismo valor. Entonces, si quieren, hacemos esto rápido. 100 dividido en 120 nos da 0,83. Entonces ahí ya está. Siempre apréndanse como ese orden y pues vamos a seguir. Siguiente tema. Eso ya es como la segunda monitoría. Es muy importante. Nosotros podemos escoger entre dos proyectos por criterios por valor presente neto, cuando tienen como el mismo largo de vida, ¿cierto? Todos los proyectos que hemos comparado aquí tienen 5, 6, 7 años, pero todos tienen el mismo largo de vida. Pero ¿qué pasa cuando tenemos proyectos con distinto largo de vida, ¿sí? Maduridad también. Maturity.
No me acuerdo muy bien cómo se dice la palabra en español. Pero pues vamos a ver ese caso. Es uno sencillo. Vemos que tenemos un proyecto A que tiene 3 años de vida, ¿sí? Entonces, en el primer año nos va a dar menos 400 y en los 3 siguientes años nos va a dar flujos de caja de 200. Y tenemos otro proyecto que nos da menos 200 y después 300 en los 2 siguientes años. En el segundo año ya se acaba, mientras que el primero, en el tercer año continúa. ¿Qué podemos ver de acá? El valor presente neto nos dice que el flujo de caja A es más rentable, es mejor que el proyecto B. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener en consideración una cosa y se los tienen que dejar muy claro. Ese proyecto se puede renovar, no, podemos expandir y créanme que esta parte es muy importante que la entiendan porque va a salir ¿qué? Un punto de opciones reales y tiene mucho que ver con lo de expandir nuestro proyecto, es decir, de repetirlo, de reiterar el proyecto. ¿Cómo lo vamos a ver? Si ustedes no pueden retirar el proyecto, si es un proyecto único, pues se guían por el valor presente neto, nada que hacer. Aquí estamos viendo en un largo de vida de 3 años, la mejor opción es el primero, ¿verdad? Pero si nos dice que nosotros, no sé, si el proyecto es rentable, lo podemos volver a repetir, como que se acaban nuestros insumos y bueno, cuando se acaban los volvemos a comprar, ¿cierto? Entonces tenemos insumos para otros 3 años, pues nosotros queremos ver cuánto nos podría dar en total, ¿sí? Y también eso lo hacemos para ponerlos en justas condiciones, por así decir. Entonces, mientras que este solo dura 2 años, este dura 3 años, queremos ver en el mismo largo de vida cuál sería más rentable. Entonces, aquí escogimos 6 años. ¿Cómo escogimos 6 años? Mínimo con un múltiplo. Es muy fácil. Si son números más grandes, pues la extensión puede ser mucho más grande. Entonces, tengan cuidado con eso. Y igual no es la única opción, pero vamos a ver este. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que en el flujo de caja A ponemos nuestro proyecto hasta el final de su vida, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando se acaba nuestro proyecto, nosotros queremos reiterarlo. Nosotros tenemos los ingresos, vamos a poner otra vez el proyecto, nada nos lo impide. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer la sumatoria y lo que nos importa ya no es el valor presente neto del primero, sino de la sumatoria de ambos. Entonces vamos a ver el flujo de caja A, el total. Aquí esto se permanece igual, pero en el tercer año nosotros recibimos un ingreso y volvimos a gastar. Entonces tenemos que tener en cuenta esa sumatoria y al final el total pues nos dice que es de 170. Hacemos lo mismo con el siguiente. Vamos a ver que para llegar a 6 años, tenemos que repetirlo 2 veces más. Entonces estamos acá, se acaba el segundo año, lo repetimos en el cuarto y nos da para repetirlo una tercera vez. Igual se mantiene todo igual, las sumatorias, tenemos que tener en cuenta que en un año nosotros podemos tanto recibir como estar gastando. Y aquí está el criterio. Mientras que en el primer proyecto, el primero era 97, ¿cierto? Será el más rentable cuando lo estamos extendiendo en una maduridad mayor, en un mayor periodo de vida, nos damos cuenta que el proyecto B es mucho, pero mucho más rentable. Entonces, tengan en cuenta eso. Si ustedes les dicen que se puede repetir y que lo quieren como repetir, digamos que en el parcial el profesor tiene que ser explícito con esto, pero si se puede repetir el proyecto, tienen que tenerlo en cuenta. Pueden hacerlo de esa manera con la tabla o también pueden hacerlo con la anualidad. Entonces, la fórmula de anualidad es para que vean cómo funciona, ¿sí? Con el proyecto A nos vamos acá y vamos a seguir esta fórmula de anualidad. Entonces, nos vamos acá. ¿Y qué nos dice la fórmula? Nos dice el valor presente. ¿Cuál es nuestro valor presente? No va a ser el que sacamos acá, sino el del proyecto al inicio. Nos dijo que era 97,37. Y lo vamos a multiplicar por la tasa de descuento. Después, a esto lo vamos a ir por 1 menos la tasa de descuento más 1. Y eso lo vamos a elevar al número de periodos, pero negativo, ¿listo? Ahí está la fórmula, solo la tienen que seguir. Entonces, para que quede claro, no se vayan a confundir, valor presente lo multiplicamos por la tasa de descuento. Lo vamos a ir, ¿por qué? Por 1 menos 1 más la tasa de descuento, que en este caso sería 1,1, y lo vamos a elevar a la menos 3. Listo, nos da 39. Y el segundo hacemos lo mismo, pero en vez de elevarse a menos 3, se eleva a menos 2. Y aquí se repite el criterio. Cuando utilizamos anualidades, entonces nos damos cuenta que se repite ese criterio. ¿Listo? Entonces ya vimos el siguiente tema y pues ya podremos empezar a ver como análisis de riesgos. Entonces, creo que no hay preguntas con esto. Si tienen alguna pregunta, solo me interrumpen. Entonces, vamos a seguir acá.
Seguimos con los estados de resultados. Entonces, es importante que lo puedan ver así. Normalmente en los parciales, en los ejercicios o hasta cuando están viendo contabilidad, ustedes les van a dar esto. Esto es un estado financiero, en este caso es como el estado de resultados. Con el estado de resultados ustedes pueden armar el flujo de caja, ¿listo? Entonces necesito que puedan como diferenciar muy bien cada parte. Entonces lo primero que nos van a dar es información sobre el proyecto, ¿sí? Los conceptos. Entonces nos dicen precios por unidades, las cantidades, los costos variables, la inversión en el activo fijo. Nosotros también vamos a tener como inversiones en capital de trabajo, que puede ser también contratar personas. O sea, este es mucho más variable, no es como un único gasto, como en una instalación, ¿sí? La duración, o sea, ustedes pueden armar todo el estado de resultados solo con los conceptos, ¿sí? Entonces, hay que aclarar unas cosas. Es muy importante diferenciar qué es lo más probable que vaya a variar en el tiempo y que no va a variar en el tiempo. ¿A qué me refiero? El precio por unidad, en 2 años, si no se controla la inflación, se puede disparar o puede que incluso la economía esté muy apagada y no se esté moviendo, ¿cierto? Las unidades puede que sea un buen año, haya más demanda y pues nuestras demandas se duplicó. Es muy posible, nosotros no tenemos maneras de saber cuál va a ser el comportamiento del futuro de nuestra empresa. Entonces, vamos a hacer como esa diferenciación de las variables que pueden cambiar en el tiempo o algunas que son fijas. ¿Qué puede ser fijo? Pues nosotros ya hicimos un gasto, ¿sí? Nuestra inversión en el activo fijo ya existe, ¿sí? No es que vaya a variar en el tiempo. Va, también tenemos la inversión en capital de trabajo, ese sí puede variar, depende del ejercicio, la duración del proyecto, la depreciación se mantiene. Eh, lo- el valor de salvamento, ¿por qué puede variar? Porque nosotros nos damos cuenta de eso al final del año, ¿sí? Digamos, cuando ya termina la vida de la maquinaria, digamos, en 5 años, pues nosotros vemos por cuánto se puede vender. Los impuestos pueden variar, la tasa de descuento también puede cambiar, porque en sí la tasa de descuento, como ustedes saben, es la tasa de interés libre de riesgo. Nosotros lo que queremos medir ahí es como el costo de oportunidad, pero pues dependiendo de las oportunidades que nos brinda el mercado, pues puede estar variando, ¿no? Entonces, primero vamos a ver el estado de resultados y luego vamos a ver como posibles estados del mundo. Primero, nos vamos acá. Vamos a hacer el estado de resultados y lo primero que queremos es ver toda la parte operacional. Entonces, primero vemos las ventas como ustedes las tienen que construir, eso es muy importante que lo sepan. Las ventas, pues son el precio y por las unidades. ¿Qué puede pasar? Que quizás sí se tenga en cuenta que los precios van a crecer, ¿sí? Nos digan, estos son los precios, pero por cada año va a crecer a esta tasa de crecimiento. Puede que pase. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta eso en su estado de resultados. A veces es fijo, como en este caso, a veces puede variar. Depende de si les hacen como esa aclaración. ¿Qué más tenemos por acá? El costo de operación y la depreciación. La depreciación la sacamos de acá, ya no la dio fija. A veces simplemente es decir, nuestra maquinaria se va a depreciar en 5 años, entonces ustedes tienen que coger el valor, dividirlo en 5 y pues ese valor lo tienen que poner por cada año. Ah, no, sí sacar en 10 minutos. Entonces, vamos hablando en 10 minutos y cuando se cierre la sesión les vuelvo a enviar un enlace. Lo estoy haciendo desde mi cuenta personal, es porque me están comentando que el Panopto tiene problemas, ¿cierto? Entonces puede que no se grabe la grabación y es como para que sus compañeros también tengan acceso a esto. Bueno, continuamos. Entonces tenemos los ingresos, los costos y le vamos a restar la depreciación, ¿listo? Y aquí vamos a tener la utilidad operacional. ¿Por qué es importante que nosotros le estemos restando la depreciación? Y es chistoso porque luego la vamos a sumar. Entonces, era algo que no me quedaba muy claro antes cuando yo vi mi parcial. Pero es más que todo porque el impuesto va hacia la utilidad. Y eso fue también una confusión que tuve en la monitoría pasada. Lo que pasó es que yo vi un impuesto, pero en ese ejercicio en específico lo estaban trabajando como un impuesto a la venta, no a la utilidad. Normalmente en estos ejercicios es a la utilidad como ustedes lo han venido trabajando. Entonces, sacamos la utilidad operacional y sobre esa utilidad operacional le vamos a poner el impuesto. ¿Cuál es el impuesto? 20% sobre los 2.000 de utilidad que quedan. Y luego tenemos la utilidad después de impuestos. Simplemente es tener nuestra utilidad antes de impuestos, le vamos a sumar, le vamos a restar los impuestos, obviamente,
y pues después sí le sumamos la depreciación. Nosotros no podemos ponerle el impuesto con depreciación, se la tenemos que quitar y después sí se la vamos a sumar porque así es como la construcción del flujo de caja. Pero es muy importante que tengan claro cuándo vamos a meter el impuesto. Tengan en cuenta que también su parcial, si la mitad del parcial desarmar un estado de resultados y basado en eso dar resultados como el valor presente neto, TIR, si cometen como un error, tienen que tener mucho cuidado. Si cometen un error, entonces ya de aquí en adelante todo no les va a dar. Por ejemplo, en mi parcial, el punto uno era decir cuál es el valor del flujo de caja uno. El segundo punto era el valor del segundo flujo de caja. O sea, ya nada que hacer, ¿sí? Si te sale mal el primer flujo de caja, ya los de adelante van a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué más podemos ir viendo acá? Hasta el momento, pues vamos bien. El tema de la inversión de activo fijo. ¿Qué pasa? En muchos ejercicios nosotros vamos a recuperar el activo fijo, ¿sí? No es un gasto hundido. Normalmente si compramos como una maquinaria y ya no la vamos a utilizar, la podemos vender al final de su vida útil y podemos recuperar algo de lo que gastamos. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Lo que nos costó la maquinaria, aquí lo tenemos, ¿cierto? Tenemos que nos costó 10.000. Vemos que la depreciación la sacan como una sumatoria. Muchas veces en los ejercicios eh, el activo se deprecia, en este caso, a 4 años. Es decir, que no habría, que tendría el mismo valor, ¿sí? Tendría el mismo valor que el costo y en ese caso el valor en libros sería cero. Muchos ejercicios como los trabaja Jonathan lo maneja así, donde el valor en libros es igual a cero, pero en el caso de que no sea así, es importante que puedan tener esa diferenciación. Entonces, les repito, valor en libros es igual al costo, lo que me costó el activo, y le voy a restar la depreciación. Entonces, ¿cuál es el valor de venta? El valor de venta es el salvamento. En este caso es de 4.000. Entonces, sabemos que en ese año nosotros lo podemos vender a 4.000 y pues le vamos a restar lo que en ese momento nos vale, ¿sí? Porque simplemente no es deshacernos de eso. Estamos perdiendo un activo que en ese momento está valiendo 2.000. Es como su valor contable. Entonces, cuando hacemos esto, vemos que nuestra venta neta es de 2.000. ¿Qué quiere decir eso de venta neta? Pues que es una utilidad. Y como estamos hablando, cuando tenemos utilidades, ahí es cuando entran los impuestos. Vamos a meterle el impuesto al impuesto a nuestra utilidad. ¿Listo? Y ahí sí tenemos la recuperación, que es nuestro valor de la venta menos los impuestos. Y lo que estamos viendo es que nuestra recuperación del activo fijo fue de 1.600. Hay veces que se recupera todo la inversión de capital de trabajo, pero todo eso va a entrar al último año, ¿listo? Este ejercicio no tiene gastos de capital de trabajo, pero pues aquí ya podemos armar los flujos de caja, que esto es lo más importante. Aquí siempre nos van a dar los valores de flujo de caja, es como nuestro idioma con lo que estamos trabajando, es como la forma de ver la valoración de la empresa, cuánto dinero le está llegando. Pero para hacer eso toca recurrir por todo un proceso. Entonces es muy importante. Valores, los ingresos menos los costos, le restamos la depreciación. Después, ahí tenemos la utilidad, le sacamos los impuestos de la utilidad y luego se la restamos a nuestra utilidad, ¿sí? Sacamos nuestra utilidad y le restamos su impuesto. Y después ya le podemos sumar la depreciación porque se tiene en cuenta en el flujo de caja, ¿listo? Entonces ya al final ya tenemos aquí armados los flujos de caja. Vemos los gastos que tenemos en el año cero, la inversión en capital de trabajo, también tenemos la inversión en el activo fijo. Aquí que tenemos nuestra utilidad después de impuestos más la depreciación, lo que les está diciendo. Y aquí es igual, pero en el último le vamos a sumar la recuperación de activo fijo. Y ya, entonces aquí el BPN lo sacamos igual, la TIR con la misma función, la tasa de descuento. Y entonces, sí, todavía nos queda 5 minutos. ¿Qué les está diciendo? Eso sería como la construcción. Eso es muy importante que ustedes lo puedan sacar. Si les va a pedir una gráfica, simplemente les está pidiendo esto. Cogen estos datos, vean acá, insertar, gráficos recomendados. Normalmente utilicen esto. Aquí pueden ver como el comportamiento del proyecto. Y ya, eso es todo. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda. Hasta el momento ya vamos a ver como el análisis del riesgo. Pero pues no podemos hacer nada sin entender primero cómo hacer un estado de resultados. Entonces, supongo que no. ¿No hay preguntas? Listo. Vale. Entonces vamos a continuar.
¿Qué pasó? La otra vez yo les dejé un taller y pues sí, estaba demasiado largo, tengo que admitirlo. Em, Normalmente los test de sensibilidad, yo ya les había dicho, por rapidez ustedes lo sacan con análisis de tornado. Pero para sacar el análisis de tornado, pues toca crear. Primero tenemos que entrar al simulador de riesgo. Por favor, por favor, asegúrense esta noche de que les esté funcionando el simulador de riesgo. A mí me ha estado funcionando estos días, pero la semana pasada de la nada me empezó a fallar. Entonces ustedes nunca saben. Por favor, revísenlo, no vayan a perder tiempo con eso. Y bueno, eh, el simulador de riesgo pues, nos permite calcular posibles resultados, por lo que nosotros no tenemos total certeza sobre el valor futuro, como las ventas, de los precios. Entonces, esta herramienta nos va a permitir eso. Manualmente sí se puede hacer. Es como, son estos análisis de sensibilidad, otro es de escenario y otro es de simulación. Entonces, si les piden un análisis de sensibilidad manualmente, simplemente tienen que hacer esto. Estamos suponiendo dos estados del mundo en el futuro, ¿cierto? No sé, usted, creo que la mayoría también está viendo opciones ahorita y se han dado cuenta que ustedes tienen en cuenta la posibilidad en el mundo cuando el precio del subyacente va hacia arriba y el del estado del mundo cuando el precio del subyacente va hacia abajo. Entonces, eso nos va a hacer una distinción en la valoración. No podemos suponer que va a ir todo positivo, ¿sí? Entonces, normalmente estos estados del mundo los sacamos con posibilidades, pero pues por el momento solo vamos a suponer que nos fue mal, ¿sí? Vamos a hacerlo uno por uno. Entonces, ¿qué son esos números? Normalmente, ustedes puede que les den los datos o puede que ustedes mismos tengan que armar los datos de cuánto va a crecer o cuánto va a crecer. En este caso tenemos los dos. Tenemos que cuando el estado del mundo está positivo, es alto, estamos en auge, pues nuestros precios van a subir, ¿sí? Nosotros tenemos la oportunidad de subir, entonces va a pasar de 20 a 24. ¿Cómo lo decimos? Multiplicando 20 por 1,2. Una aclaración es muy importante. No todo va a crecer, ¿sí? Porque no todo es optimista en ese caso, ¿sí? Sería muy extraño decir que nos está yendo bien y que los costos están subiendo, ¿sí? Lo mejor para nosotros sería que los costos bajen a su estado inicial. A la final estamos sacando más ganancias, subiendo nuestros ingresos o reduciendo nuestros costos. Es lo mismo por este lado. Los impuestos, a nosotros no nos beneficia que nos suban los impuestos. Lo mejor que puede pasar es que se reduzca. Entonces, se va a cerrar la sesión, ya les vuelvo a compartir el enlace. Por favor, yo los espero 2 minutos, no traten de tardarse.